Bueno, la palabra que queremos compartir la titulamos fracaso o victoria. Por ahí, fracaso o gran victoria. Fracaso o gran victoria. Romanos capítulo 6, los primeros 10 versículos dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Luego dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Amén, dice usted ahí. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. El versículo 8 dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Amén. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Por eso es bueno cuando decimos Cristo vive. Ya, pero hay que decirlo así como que Cristo vive, ¿verdad? Estamos conscientes de que el Señor vive. Bendito sea su nombre en esta tarde. Bueno, si usted tiene a bien, y me alegraría mucho que la mayoría, si no todos, lo hicieran, le animo a que lea la carta a los romanos, que se tome un tiempo, no es muy larga, y la pueda leer, ojalá de una vez, ¿ya? Tomarse minutos suficientes para leer esta interesante y tremenda carta del apóstol Pablo a los romanos. Solo un dato, los primeros 8 capítulos, cuando usted la vaya a leer, tenga en mente que los primeros 8 capítulos son la exposición doctrinal del apóstol Pablo respecto de temas tan relevantes como el pecado y la salvación, la justificación, la vida nueva, la vida eterna, la paz con Dios. Se fija, la adopción, temas que son relevantes en la vida cristiana. El apóstol Pablo los trata en los primeros 8 capítulos. Toda la parte teológica, la parte, por decir así, contundente, la parte firme de la carta, está en los primeros 8 capítulos. Del 9 en adelante, lo que el apóstol Pablo hace es tratar entonces los temas que ya dejó explicitados en los primeros capítulos, los temas teológicos o sobre todo doctrinales. Ahora él los va a tratar desde una perspectiva práctica. ¿Cómo lo hago en esta situación? ¿Cómo debo comportarme en esta otra? ¿Cómo debo actuar en medio de esto? ¿Qué hago cuando un hermano come algo distinto a lo que yo como? ¿Qué hago si un hermano piensa de otra forma? ¿Lo trato mal? ¿Lo echo? ¿Lo alejo? Bueno, el apóstol Pablo tiene las respuestas desde el capítulo 9 en adelante. ¿Clarísimo? Dicho esto, como diría un abogado, porque el apóstol Pablo trata la carta a los romanos como si él fuera un abogado. Es súper interesante la forma en que el apóstol Pablo expone aquí en la carta a los romanos. Dicho esto, vamos a lo que nos compete en esta noche. Lo primero que queremos señalar entonces aquí en este capítulo 6, que se repite varias veces en esta carta, es el hecho de la muerte del Señor. Nadie ha negado que el Señor murió. Nunca hemos negado que el Señor murió. Aún más, es una de las verdades que afirmamos. Nosotros creemos que el Señor murió.
Quizás suene raro para alguien que no participa mucho de la obra del Señor, de la iglesia, escuchar que alguien diga y que lo diga con firmeza: nosotros creemos que el Señor murió. Son temas que habitualmente la gente no quiere tratar, no de esa manera. El tema de la muerte es más bien un tema que uno quisiera como soslayar, como olvidar, como no conversar sobre aquello. Bueno, afirmamos y reafirmamos en esta tarde, y siempre lo hemos hecho, que el Señor nació para morir, como dice una antigua canción por ahí. El Señor nació para morir. A lo mejor usted dirá: pero nada nuevo si todos hemos nacido y todos vamos a morir. Sí, pero es que en el caso del Señor, el gran propósito de su vida o de vivir en medio nuestro era morir por todos nosotros. Él vino explícitamente a morir por todos nosotros. La razón de su vida era morir por todos nosotros. La sombra de la horrenda cruz siempre estuvo sobre el Señor. Siempre, a diferencia de lo que pasa con nosotros. Consciente de que en algún momento vamos a morir, el tema de la muerte no es un tema que tratamos a diario de manera continua. Aún más, siempre está como de lado. No quiero mucho saber de la muerte, ni de la mía, ni de los que están a mi alrededor. Pero en el caso del Señor, el tema de la muerte fue anticipado por los profetas. Varios de ellos hablaron cientos de años antes que el Señor venía para morir. El propio Señor se encargó de decirlo, de hacerlo notar. El propio Señor lo confirmó. Él habló de su muerte. Él habló con sus discípulos, los cercanos, y les habló. El Señor les dijo que no iba a estar todo el tiempo con ellos. Él les dijo, les anticipó que Él iba a ser maltratado y luego iba a morir de una muerte cruel, para que estuvieran preparados. Ahora, aunque para nosotros la expresión muerte, la palabra muerte, suele siempre tener una connotación negativa, porque nosotros asociamos muerte con el término de algo. Para nosotros siempre muerte es el fin de algo. Pucha, íbamos re bien, estábamos re bien con esta persona, con este jefe, con este amigo, con este familiar, con este vecino, y murió. Y el fin de la historia. Nosotros asociamos muerte con un hecho irremediable. No hay nada que hacer. Va a morir o murió. No hubo nada que hacer. Un hecho irreversible. Esto no tenía otra lectura. Para nosotros muerte siempre está asociado con una barrera imposible de traspasar. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Suele decir la gente común, corriente, como usted, como yo, pero que no conoce al Señor: bueno, todo tiene remedio, dicen, menos la muerte. ¿Qué piensa usted? Normalmente nosotros asociamos muerte con mucha y muy profunda tristeza y frustración, hasta fracaso. No tenía que haber muerto. No debió haber muerto. Son las expresiones normales y naturales que nosotros hemos usado en relación con la muerte. Pero aquí es donde podemos decir que se cumple o se lleva a cabo la gran paradoja. Porque las buenas noticias de parte de Dios nos hablaron de muerte. La buena noticia del Evangelio nos plantea la muerte. ¿Cómo es que pueda denominarse buena noticia si habla de muerte? Suena extraño, suena raro. Las buenas noticias acerca de nuestra salvación están asociadas a la muerte de Jesús. No hay forma que nuestra salvación se pueda llevar a cabo
si el Señor no muere. Y eso usted lo sabe tan bien como yo hoy día. ¿Es así? Afirmamos en esta tarde que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Dio su vida, entregó su vida para morir en una horrenda cruz, para librarnos de nuestra propia muerte. Es lo que afirma el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. El Señor dio la vida, el Señor murió en la cruz del Calvario para librarnos de nuestra propia muerte. De nuestra propia muerte. Muerte provocada por el pecado. Dice la palabra que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que el Señor nos libró de la muerte porque la muerte era la consecuencia de nuestros pecados. Un médico pediatra muy conocido por la especialidad que él tenía, atendía a un niño que tenía leucemia muy avanzada. Y el médico, con un profundo sentido de espiritualidad, se acerca a donde está este niño tan grave, tan enfermo, ya a punto de morir, y le dice, el chico aún está consciente, y el médico le dice, si yo pudiera, traería hacia mí toda tu enfermedad. Si yo pudiera, atraería a mí todo tu dolor. Si yo pudiera, atraería a mí todo el sufrimiento que tienes ahora. Si yo pudiera, le dice el médico, yo con gusto lo haría. Créeme que con gusto lo haría. Si fuera posible que yo pudiera atraer hacia mí todo lo que hoy día es el pesar para ti. Evidentemente eso no es posible, pero según lo que nos enseña la palabra del Señor, en el caso que sí ha sido posible, es en el caso del Señor Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Él atrajo hacia Él todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, todo nuestro dolor, toda nuestra aflicción. El Señor ha hecho una obra maravillosa de restauración en nuestra vida. El Señor ha hecho posible lo que nadie pudo hacer posible. Levantemos un aplauso al Señor en esta tarde. Puede usted decir aleluya también mientras aplaude al Señor. Bendito sea su nombre, puede decir alguien también. El Señor murió en la cruz para librarnos de nuestra propia muerte provocada por el pecado. Todo lo que yo he dicho hasta aquí quedó simbolizado o queda simbolizado cada vez que alguien se bautiza. ¡Wow! Sí, el que sabe, sabe. Toda vez que alguien se bautiza, y por eso el bautismo tiene un valor tan tremendo, no solo para el que se bautiza, sino para aquellos que participan, para aquellos que vienen, para aquellos que acompañan, para aquellos que ven la ceremonia, como podría llamarle a alguien. Ese momento de ver a alguien ser bautizado, ese momento grafica, explica, deja en evidencia toda la magnífica obra de salvación del Señor en relación con nuestra vida. Bendito sea su nombre. Por eso es tan relevante el momento del bautismo. Por eso tiene tanto valor y tanto sentido el bautismo. Porque en el momento en que yo me bautizo, como dice un autor por ahí, yo vengo a estar en una tumba de agua. Es como si yo estuviera en una tumba de agua. Muero. El que tiene conciencia, toda vez que un creyente toma más y más conciencia acerca de que por medio del Señor, por la sangre de Cristo de la que hemos cantado hoy día, el Señor me libra del pecado y de la muerte. Toda vez que yo tengo más conciencia de aquello, más lejos estoy del pecado. Pero el apóstol Pablo dice,
Pero si yo tengo conciencia de que he muerto, ¿cómo voy a volver a pecar si he muerto? He muerto del pecado. ¿Cómo el pecado va a volver a enseñorearse de mí si yo he muerto del pecado? Lo segundo que quiero señalar es lo que Pablo también indica en este capítulo y en varios otros de esta carta. El hecho de la resurrección del Señor. La resurrección del Señor. Muerte y resurrección son dos grandes realidades en torno al Señor. Muerte y resurrección van de la mano en la vida del Señor. Muerte y resurrección son claves en la vida del Señor y en nuestra vida. Resurrección. También un hecho anticipado por los profetas y señalado por el propio Señor de nuevo a sus discípulos. Los evangelios registran palabras del Señor como estas, diciéndole a los suyos: al tercer día o a los 3 días resucitaré. ¡Wow! Resucitaré. Me levantaré. Saldré al tercer día o a los 3 días, que viene a ser en espacio de tiempo, va a ser lo mismo. El Señor le habló esto a los discípulos. Por eso entonces ¿cómo decirlo? Esta noticia, esta idea a lo mejor para algunos, estaba en el pueblo dando vueltas. Llegó a conocimiento de los romanos también. Y entonces se les señaló a los romanos que debían poner una buena guardia ante la tumba. Porque no faltaría, dijeron los que no creyeron, no va a faltar uno que venga o varios que vengan y se van a robar el cuerpo de Jesucristo muerto y luego van a decir que resucitó. Para que eso no ocurra, que el gobierno de Roma ponga una guardia romana delante de la tumba. Y eso se hizo. La tumba estaba resguardada por una guardia romana todo el tiempo. Y lo segundo que es interesante es que en la mañana aquella de la resurrección, que vendría a ser domingo por la mañana, unas mujeres, 2 de nombre María, aquí hay más de 2 María en esta tarde, 2 de nombre María estaban yendo a la tumba a cumplir con lo ritual que tenía que ver con el hecho de que alguien muy cercano había muerto. Y cuando llegan, para asombro de ellas, la gran piedra que cubría la tumba estaba removida. Y un ángel les habla, les aparece a ellas y les habla y les dice: este es el gran mensaje, bendito sea el Señor, y téngalo en cuenta por favor, este es el gran mensaje del inicio, el inicio del tercer día. Y el ángel les dice, Mateo 28:7 aparece, el ángel les dice: el Señor se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes. ¡Wow! El Señor se ha levantado de entre los muertos, le señala el ángel a estas mujeres, y va delante de ustedes. Y creo que esta bendita palabra, esta bendita declaración, bien vale que la recordemos cada día de nuestra vida, especialmente en los momentos crudos, difíciles, dolorosos. Cualquier momento que en realidad provoque algo negativo en nosotros, recordar esta palabra del Señor. El Señor se ha levantado de entre los muertos y va delante de nosotros. El Señor va delante de nosotros. Alguien alabe su nombre en esta tarde. Bendito sea el Señor. ¿En qué se ha convertido la resurrección del Señor? ¿En qué se ha convertido? Yo estaba viendo hace unos días atrás un reportaje de Egipto.
Muchos arqueólogos, egiptólogos, gente que dedica su vida a tratar de conocer la cultura egipcia, estaban procurando encontrar momias egipcias. ¿Para qué? Para saber por qué los egipcios momificaban a sus muertos. ¿Por qué lo hacían? Hasta ahora no se sabe por qué. No hay algo claro de por qué lo hacían. Pero era todo un tratamiento, una cosa gigantesca, aparatosa, el trato con el cuerpo, y jamás va a estar presente en la sociedad humana los vicios de la sociedad humana. Donde quiera que nos encontremos y cualquiera sea la época, en las tumbas se encontraron momias de hombres ricos, mujeres ricas de muchísimo dinero, y encontraron momias de hombres y mujeres muy pobres, aparte, en otros lugares. Aún en la muerte, la gente hace diferencia entre el que tiene y no tiene plata, cuando en la práctica vamos al mismo lugar y nos van a comer los mismos gusanos. ¿Qué sentido tiene en la muerte hacer diferencia? Cuando ninguno de nosotros va a tener la menor idea de qué nos pusieron, de qué perfume nos echaron, si nos pusieron anillo de oro o no. El tema es que cuando un egiptólogo estaba excavando con su personal, alguien le dice: ven urgente, ven. Y yo estoy mirando ahí el programa y encuentran una tumba. Y los tipos están felices porque han encontrado una tumba. Y él dice: estaré doblemente feliz y brincaré si en esa tumba hay un cadáver. Si en esa tumba hay una momia o un cadáver, ojalá sea una momia, porque ese es el trabajo de él. Pero en esta tarde, hermanos míos, estamos concentrados en este lugar para algo totalmente opuesto a eso. Nuestra alegría no es que en aquella tumba donde el Señor fue sepultado haya un cuerpo. Nuestra alegría está en el hecho de que cuando esa tumba fue visitada, no había cuerpo, no había cuerpo, no había cuerpo, porque el Señor había resucitado. Alabe su nombre en esta tarde. El Señor había resucitado. La resurrección del Señor entonces es la gran victoria, la victoria definitiva del Señor sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso la palabra habla de la resurrección. Por eso la Escritura nos enseña del Cristo resucitado. El Señor resucitado es la gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Wow. Por eso el capítulo 6, el versículo 5 dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, esto es para el que cree. No es primero para el que entiende, es para el que cree. El apóstol Pablo dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, denle un aplauso grande al Señor en esta tarde. Hay que darle una buena alabanza al Señor. Si hemos estado unidos en su muerte, estamos unidos en su resurrección. ¡Wow! Lo creemos por fe. Esa realidad de resurrección, el hecho cierto de la resurrección del Señor y de la nuestra, también
lo graficamos al salir del agua cuando somos bautizados, cuando salimos del agua. Es un momento nada más, ¿verdad? Cuando el pastor que nos bautiza nos sumerge. Vamos a la sepultura del agua, como yo le decía. Pero luego viene ¿qué? La resurrección. ¡Wow! Yo me levanto, usted se levanta del agua. Hace usted así de repente, si el agua está media fría, no sé cómo estaba ayer, tratamos de que estuviera más o menos quitada de hielo por lo menos. No vi ninguna expresión dramática, me pareció que anduvimos más o menos bien, me pareció. Lo siento si no pudo ser mejor. Pero ahí cuando nos levantamos y uno hace eso, ¿no? Siempre sale del agua, es un momento nada más y sale. Eso, resurrección. Vuelvo a respirar, resurrección. Salgo. ¿Para qué dice la Escritura? En primera instancia, para una vida nueva. Pero en el orden escritural, en la teología fuerte de la palabra del Señor, ¿qué pasa? Es como la primera sensación de algo que voy a experimentar en algún momento en mi vida. Me levantaré, como dice la Escritura. El Señor me levantará. El Señor me levantará. De donde esté el Señor me llamará. El Señor me levantará, me llamará. No quedaré ahí postrado, no quedaré ahí perdido, no quedaré ahí detrás de una tumba. Si el Señor resucitó, como dice la palabra del Señor, nosotros resucitaremos también con Él. Amén, hermano. Denle un buen aplauso al Señor en esta tarde. Creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección. Viene el equipo de alabanza y nada más leamos. 1 Corintios 15. Yo quisiera que usted, iglesia, lo lea, pero con todas las ganas de su corazón. Esto es fuerte, esto es tremendo. ...54 y 55. Mire, escúcheme un momento antes de leer. La gente dice muchas cosas cuando alguien muere. Declara cosas. Yo he estado honestamente en algunos funerales que es impresionante las cosas que la gente dice o que declara. Es una cosa que asombra, a veces asusta. Pero creo que no hay mayor declaración que alguien pudiera hacer respecto de nuestra vida que esta que está aquí. Como usted ha sido una mujer creyente, un hombre creyente, si usted parte antes que nosotros, permítanos declarar esto el día que le acompañemos. Y si es al revés, declárelo usted sobre nosotros. Si usted considera que a lo largo de nuestra vida hemos creído en el Señor y hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y hemos declarado que creemos en la resurrección. Póngase en pie. Lea aquello conmigo, está ahí. Con mucha fuerza, el tiempo 3. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lea de nuevo eso conmigo, diga: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Léalo una vez más y diga: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No es que yo sea soberbio y declare algo en soberbia como a veces la gente lo hace. Simplemente es un acto de fe. Hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por causa de haber creído en el Señor y mantener al Señor en nuestro corazón, hoy día nosotros declaramos que creemos en la resurrección, que el Señor nos levantará, de donde estemos nos levantará y estaremos con Él para siempre. Vamos, levante un buen aplauso al Señor. Vamos, vamos, alabanza, adoración al Rey, exaltación al nombre del Señor.
Aleluya, bendito sea su nombre. Si usted está en este lugar y no ha confesado a Jesucristo, este es el momento. Abra su corazón al Señor. Créale. Confiese a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Tomémonos un momento para orar. Querido Señor, gracias por esta palabra, por este momento, este tiempo que nos das. Señor, ayer fue un día extraordinariamente bueno para nosotros, un día de recogimiento espiritual, un día enriquecedor por causa de ver a nuestros hermanos y hermanas bautizarse. Y hoy, Señor, hemos disfrutado tu presencia y disfrutamos compartir y recibir tu palabra. Disfrutamos, Señor, lo que tú nos enseñas, lo que tú declaras sobre nuestra vida. Gracias, Señor. Podemos seguir adelante confiados, con mucha fe, con esperanza, con expectativa. Podemos seguir adelante, Señor, creyendo en toda tu palabra. Si alguien está aquí en esta tarde, Señor, que no te conoce, que su corazón pueda abrirse a ti, Señor, y recibirte y declarar y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Te damos honor y te damos gloria, Señor, en esta tarde. Amén y amén.